Bueno amigos, vamos a hablar de 4 fundamentos que deja el mismo Jesucristo sobre su iglesia. Hermanos, tengamos en cuenta de algo muy importante. Jesús vino hace 2000 años y la Biblia tiene aproximadamente 2000 años. Recordemos que Jesús escoge a 12 apóstoles y dentro de esos 12 escoge a uno, que es Pedro, el cual nombra el mismo Jesús como representante de la iglesia aquí en la tierra. ¿Y cuál es la única iglesia que tiene a Pedro como cabeza de la iglesia aquí en la tierra? Claro, hermano, la iglesia católica. Tengamos en cuenta que Jesús creó una sola iglesia. Y dice, nos deja como promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cuándo dijo eso? Hace 2000 años. Y también deja otro fundamento, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia que ha creado Cristo. Eso lo dijo hace 2000 años. Y desde hace 2000 años en la iglesia ya estaba la Santa Eucaristía, la confesión con el sacerdote, se honraba a la Virgen María. Y tengamos en cuenta de algo muy importante, antes de la Revolución Protestante con Martín Lutero, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia católica. Y si Jesús nos dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿qué nos está indicando? Que hace 2000 años Jesús creó una iglesia que ha permanecido hasta este momento y la única iglesia que tiene los 2000 años es la iglesia católica. Tengamos en cuenta que antes de Martín Lutero ya se fundamentaba la iglesia con la Santa Eucaristía, la confesión con el sacerdote, se honraba a la Santísima Virgen María, se pedía la intercesión a los santos, se bautizaba a los niños y desde esa época ya habían imágenes en la iglesia católica, así de tal forma como la encontramos en este momento. Y miremos algo muy importante, cómo el mismo Jesús se encarga de nombrar hace 2000 años a sus mismos dirigentes de la iglesia, como lo encontramos en Efesios 4 del 11 al 13 nos dice, el mismo Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Recordemos que la única iglesia que tiene santos es la iglesia católica. Dice, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de Cristo qué es? La iglesia, ¿cierto? Y nos vamos a fundamentar principalmente de la Biblia Reina Valera, la Biblia protestante. Recordemos, hermanos, que la Biblia es palabra de Dios. Y si lo que yo les estoy diciendo está escrito en las Sagradas Escrituras, hermanos, debemos creerlo. Ni tú ni yo hemos inventado las Sagradas Escrituras, las ha creado Dios. No fue un ser humano, fue Dios. ¿Y cuánto hace esto? 2000 años. Miremos ahora sí lo que nos dice en Mateo 16, del 18 al 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y escúchalo muy bien lo que nos dice. Jesús nombra a Pedro como representante de su iglesia. Y nos dice, las puertas no prevalecerán contra ella. Lo que les decía, nada podrá destruir la iglesia de Cristo desde que la fundó hace 2000 años. Y a ti, por si acaso les queda duda, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Le está dando toda la autoridad como ser humano a Pedro aquí en la tierra, para que lo que haga aquí en la tierra tenga efectos también en el cielo. Y nos dice Mateo 28, del 19 al 20, por tanto, id y haced discípulos. ¿A quién está hablando? A los 12 apóstoles, los representantes de la iglesia de Cristo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo hizo esa promesa el mismo Jesús? Cuando estuvo aquí en la tierra. ¿Y cuánto hace que estuvo Jesús encarnado aquí en la tierra? Hace 2000 años, hermano.
Recordemos que eran muchísimas personas las que seguían a Jesús, pero Él escoge a 12 y de esos 12 escoge solamente a Pedro como representante de la iglesia. Y en Efesios 4, del 4 al 6 nos dice, un cuerpo, que significa una iglesia, y un espíritu, como fuisteis también llamados en la misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Cuáles son las características? ¿En qué se fundamenta Jesús? Uno, que nos deja a Pedro como cabeza de la iglesia aquí en la tierra. La única iglesia cristiana que tiene papas es la iglesia católica. Y el primer papa fue Pedro. Y si ustedes buscan en Google, van a encontrar que ha habido hasta este momento en forma ininterrumpida, escúchalo muy bien, ininterrumpida, 267 papas hasta el día de hoy. Segundo, nos hace la promesa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada absolutamente podrá destruir la iglesia de Cristo. Tercero, nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cuarto punto, nos dice un cuerpo y una iglesia. Efesios 4, del 4 al 6. Recordémoslo siempre, hermanos, la única iglesia que tiene 2000 años es la iglesia católica. Y una prueba muy importante, antes, te lo repito, antes de que llegara Martín Lutero con su revolución protestante, la única iglesia cristiana que existía era la iglesia católica. Sí, con todas las cosas que tú le conoces y que tú mismo le criticas, pero fue creada ¿por quién? Por el mismo Jesús. Entonces, amigo, te invito a que conozcas más de la iglesia católica. Hermano, es nuestro deber escudriñar las escrituras. Recuerda, hermano, cómo Dios le dice a Adán y Eva, de ese árbol no comerás. ¿Y quién los engañó? El engañador que se encuentra en este momento aquí entre nosotros. ¿Cuál es la idea del engañador? Dividir la iglesia para de esa forma debilitarla. Y eso nos lo dijo el mismo Jesús. En Romanos 16, del 17 al 18 nos dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, con suaves palabras y lisonjeras engañan a los corazones de los ingenuos. Estas palabras se encuentran en las Sagradas Escrituras, recuérdalo, escritas hace 2000 años, hermano. Dios, Jesús en ningún momento buscaba la división. ¿Y qué pasó? Llegó Martín Lutero y cada uno empezó a hacer su iglesia como le parecía. Es decir, se apartaron de la iglesia que había creado el mismo Cristo. Querido hermano, la intención mía no es ofenderte. La intención mía es mostrarte cómo está fundamentada la iglesia católica en las Sagradas Escrituras. Dios te ha dado la libertad para escoger el camino que tú quieras. Hermano, y esto que te estoy diciendo no es por quererte ofender, es para mostrarte en qué se fundamenta la iglesia católica. Querido hermano, los amamos y los esperamos con los brazos abiertos aquí en la iglesia que ha creado Cristo.